Bien, jóvenes, muy buenas tardes. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas y en esta oportunidad nos convoca la unidad didáctica Inteligencia Empresarial. Esta es nuestra actividad de aprendizaje número 7 y el tema que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con el modelamiento dimensional. En la actividad anterior, en la actividad de aprendizaje número 6, pues hablábamos de los sistemas transaccionales, hablábamos de los sistemas OLAP y hablábamos que para poder implementar una solución OLAP, como lo es en este caso una solución de Business Intelligence, naturalmente tenemos que en este caso, pues, si bien es cierto, hacer pues un data mart, tenemos que crear un data mart o un data warehouse. Habíamos dicho también, jóvenes, de que efectivamente un data mart representa información de un área específica de la empresa, mientras que un data warehouse contiene información de toda una organización, de toda una empresa, dado que maneja información de sus múltiples áreas. En ese sentido, pues, para crear tanto un data mart como para crear un data warehouse, tenemos que implementar, tenemos que diseñar un modelo dimensional. Y el modelo dimensional básicamente se basa en la identificación de las dimensiones y las FAQ, o también conocido como tablas de hechos, en las cuales nosotros vamos a representar el conjunto, pues, de métricas, ¿no?, de variables o medidas que va a tener, en este caso, nuestro modelo, en este caso, dimensional, nuestro data mart. Pero para llegar al diseño de un data mart, jóvenes, tenemos que partir, insisto, por favor, me van a disculpar si soy tan insistente en este tema, tenemos que partir básicamente de una base de datos relacional, de una base de datos transaccional. Por lo tanto, es fundamental, es importante, es necesario que nosotros tengamos que tener una base de datos transaccional porque tenemos que tener información y en función a esta información se tendrá que plantear las preguntas de negocio. Y las preguntas de negocio no son otra cosa que los requerimientos que nos va a solicitar en este caso, el usuario, en este caso el cliente. Yo digo usuario porque finalmente a quien yo le voy a desarrollar el sistema, la solución BI, pues es mi cliente. Yo como especialista de finanzas es mi cliente, entonces yo tengo que enfocarme sobre qué requerimientos tiene este cliente y sobre esos requerimientos que tiene, pues tendré que hacer el análisis respectivo y ver qué requerimientos él necesita, qué tipo de información quiere analizar. Y en función de esos requerimientos yo los tengo que contrastar con su base de datos, porque también puede ser que el cliente me pida cosas que en su base de datos relacional o transaccional no existan. Entonces, eso sí sería un problema al momento de hacer el modelamiento del mismo, ¿correcto? Profesor, me puede decir de repente, Ramírez, una vez que yo tengo las preguntas de negocio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tendrías que hacer es elaborar el cuadro de bus matriz, que es básicamente una tabla de doble entrada, donde en la parte superior colocas las dimensiones y en las filas colocas las métricas, colocas las variables, las medidas del negocio, lo que se quiere cuantificar, lo que se quiere totalizar, lo que se quiere sumar, lo que se quiere promediar, lo que se quiere hallar como valor máximo o lo que se quiere hallar como valor mínimo. Esos valores vendrían a ser las métricas, las variables o las medidas del negocio. Y esas métricas se van a agrupar a través de las famosas FAQ o tablas de hecho. Estas FAQ o tablas de hecho finalmente pues se tendrán que relacionar con cada una de las dimensiones que hayamos identificado según la lista de las preguntas del negocio que nos han formulado nuestro cliente, en este caso los usuarios probablemente, respecto al tipo de información que quieran ellos analizar. Muy bien, ¿cuál es la agenda para el día de hoy? Pues tenemos que ver el modelado de datos para el análisis y eso implica pues hablar del modelo de datos a nivel de entidad-relación, el modelo de datos dimensional, que tiene que ver con el modelamiento dimensional, y vamos a hacer un reconocimiento de cuáles son estos objetos dimensionales que tenemos que tener en cuenta al momento de implementar pues un data mart. Bien, primero vamos a definir qué cosa es el modelamiento dimensional, en qué consiste, en qué se basa, de qué trata, y eso es importante que nosotros, como se dice, entendamos esta primera parte.
El modelado dimensional, como definición, dice, es considerado una de las técnicas favoritas en la construcción de un data warehouse. Ya sabemos que es un data warehouse. Un data warehouse es un gran contenedor de información, es una gran base de datos que contiene información de toda la empresa. Y esta información no es otra cosa que las distintas dimensiones y FAQ que se van a tener que crear dentro de este almacén de datos, y que dicho sea de paso se construye en el tiempo, que probablemente nos tome meses su implementación, dependiendo de la complejidad de información que se quiera almacenar dentro de ese data warehouse. Bien, entonces, si bien es cierto, el modelo dimensional es una de las técnicas favoritas para la construcción de data warehouse, en la cual se constituyen modelos de tablas y relaciones, con la finalidad de optimizar el proceso de toma de decisiones, con base en las distintas consultas realizadas en la base de datos relacional, que básicamente van a estar ligadas con la medición a un conjunto de métricas o variables o mediciones, básicamente, de los resultados de los procesos de negocio. En inglés se le dice dimensional modeling, o en este caso modelamiento dimensional. Es una técnica de diseño lógico, en realidad. Eso significa el dimensional modeling o el modelamiento dimensional. Tiene que ver con una técnica de diseño lógico que tiene como finalidad, que tiene como objetivo presentar los datos dentro de un marco de trabajo estándar e intuitivo. ¿Para qué? Para permitir su acceso con un alto rendimiento, para permitir su acceso a la información con un alto rendimiento, porque al estar la información distribuida a través de dimensiones, a través de métricas o variables, pues el análisis va a ser mucho más sencillo al momento que tengamos la información. Bien, cada modelo dimensional está compuesto básicamente por una tabla que contiene una llave combinada, ¿correcto? Esta tabla es llamada la tabla de hechos, es llamada la FAQ, y es un conjunto de tablas básicamente más pequeñas, ¿no? Llamadas pues tablas dimensiones. A ver, vamos a desmenuzar el concepto. Dice, cada modelo dimensional está compuesto por una tabla, y esta tabla contiene una serie de llaves que son llaves primarias, pero que están combinadas. A esta tabla que se ha creado se le llama la tabla de hechos, o también conocido como FAQ. Y esta a su vez tiene un conjunto de tablas alrededor de ella que se encuentran relacionadas con ella entre sí, pero a estas otras tablas adicionales se le llama también dimensiones. Y aquí, por ejemplo, tenemos a la famosa tabla de hechos, a la famosa FAQ, que dicho sea de paso se le ha puesto en este ejemplo la FAQ ventas, y esta FAQ ventas viene a ser la tabla central, viene a ser la tabla que va a contener, las medidas, las métricas. Esta es la tabla que va a contener las distintas métricas que queremos medir del negocio. Y el resto de entidades, el resto de tablas que nosotros vamos a tener que crear, se van a llamar dimensiones. Ya no se le llaman simplemente la tabla cliente, ya no es simplemente la tabla vendedor. No, aquí cambia de dimensión. Le llamamos la dimensión cliente, la dimensión vendedor, la dimensión tiempo, la dimensión producto, la dimensión manufactura. Entonces, yo puedo tener un conjunto de dimensiones que estas a su vez se encuentran relacionadas con la tabla de hechos, en este caso con la FAQ. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, profesor, me puede decir Ramírez, ¿este es el famoso modelo estrella? Sí, Ramírez, este es el famoso modelo estrella. Por eso es que yo te decía, Ramírez, que cuando tú vas a crear un datamar, bien te puede salir un modelo estrella, es decir, puede quedar como una estrellita, o puede salirte un modelo como es el copo de nieve. Y el modelo copo de nieve consiste cuando tú tienes más de una FAQ. Si tú tienes 2, 3 FAQ, o sea, más de 2 FAQ, es decir, de 2 a más, ya no es un modelo estrella, es un modelo copo de nieve, porque es probable que otras de las dimensiones que existan en ese pequeño modelo estrella se vinculen con una segunda o tercera FAQ. El hecho de que el diagrama quede de esa manera, entonces eso ya no es un modelo estrella, es un modelo
poco de nieve. Tomen nota. Entonces, otra observación, siempre en un data mart jóvenes o en un data warehouse tiene que existir la dimensión tiempo. Si tú no tienes la dimensión tiempo, ese data mart está mal, está incompleto, porque la información se va a analizar en función al tiempo. Por lo tanto, el tiempo viene a ser aquí una dimensión, viene a ser una tabla importante como parte del modelo que estás tú diseñando. Bien, veamos entonces ahora qué cosas son los hechos y qué cosas son las medidas, porque hablábamos de la tabla de hechos, también denominado FAQ. Pues bien, cuando hablamos de medidas, si bien es cierto, son las variables, son las métricas que van a ayudar a medir la performance del negocio, que van a ayudar a medir, en este caso, la performance del negocio. O sea, eso es una variable, me permite medir, me permite cuantificar cómo va el negocio, cómo va a lo largo de un determinado periodo de tiempo, por ejemplo, en un año, cómo ha ido el negocio, cómo han ido las ventas, por decir, en el primer trimestre, en el siguiente trimestre, en el último mes, etc. Las medidas más usadas son las medidas numéricas y las medidas aditivas. Una fila en una tabla de hechos corresponde a una medida. Todas las medidas en la tabla de hechos deben estar al mismo nivel de granularidad. Apunten este concepto, esto es un término nuevo para ustedes. ¿Qué dice, profesor, o a qué se refiere cuando usted dice nivel de granularidad? Cuando hablamos de nivel de granularidad, estamos hablando de aquel dato que es más grande hasta llegar al dato más pequeño. Entonces, eso también se le llama jerarquía de datos. Hay una jerarquía de datos o un nivel de granularidad de un dato más grande a un dato más pequeño. Por ejemplo, el año. El año es un dato más grande. El que le sigue del año sería semestre. El que le sigue del semestre, trimestre. El que le sigue del trimestre, bimestre. El que le sigue del bimestre, mes. El que sigue de mes, día. El que sigue del día, hora. De hora, minuto, y de minuto, segundo. Ahí tengo un nivel jerárquico, un nivel de granularidad. ¿Ok? Bien, continuamos. Algunos ejemplos a continuación sobre medidas o sobre métricas. Veamos cuáles son. Tenemos las ventas, por ejemplo, total de ventas que representan en monto. ¿Cuánto es el total de ventas en monto? Otra métrica sería el total de las ventas en unidades, o sea, cuántas unidades se han vendido. No, queremos el total de unidades vendidas. Queremos el total de la venta a nivel de dinero, ¿no? En monto. La cantidad de clientes, por decir, eso sería otra métrica. Yo quiero saber cuál es el número total de clientes, cuántos clientes tenemos. Quiero saber la cantidad de clientes que tenemos como empresa. Quiero saber cuál es la utilidad. La utilidad significa ganancia en contabilidad. Entonces, yo como empresario quiero saber cuál es la utilidad al cierre del año 2019, cuál ha sido la utilidad total generada en el año 2018 y cómo vamos a cerrar este año que va a quedar marcado para nuestra historia, que es el año 2020. Entonces, bueno, pues esa es una métrica, esa es una medida, y como tal, pues es válido para nuestro proceso de análisis, que según el requerimiento, pues lo han considerado como una métrica. También podemos tener otra métrica, el margen de contribución, eso es otro dato que se maneja también en contabilidad. Por ejemplo, quiero saber también cuál ha sido el costo total, y quiero saber cuánto es el stock total de productos. Eso también es otra métrica que quiero yo, digamos, analizar y que puede formar parte de un modelo dimensional. Puede estar estas métricas dentro de una FAQ o tabla de hechos. Bien, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos una FAQ que, si bien es cierto, va a almacenar, pues, unas llaves foráneas. Tiene llaves foráneas porque naturalmente se va a relacionar con otras dimensiones. Aquí yo veo que esta tabla, la FAQ productos vendidos o en buena traducción, eso sería lo que significaría. La FAQ es la tabla de hechos, ¿verdad, profe? Sí, la FAQ es la tabla de hechos, es correcto. Aquí lo han puesto en inglés, obviamente, el ejemplo, pero en castellano, pues sería, por decir, la FAQ ventas, ¿sí? O la FAQ productos vendidos, se puede llamar también igual.
Y aquí veo que existe una serie, profesor, de llaves foráneas. Sí, estas son llaves foráneas. Y estas llaves foráneas, básicamente, jóvenes, se relacionan con las dimensiones. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de que tenemos llaves foráneas que a su vez le vamos a asignar una llave primaria. ¿Se dan cuenta? Vamos a asignarle una llave primaria. ¿Para qué? Para evitar duplicidad en los registros. A esto se le llaman llaves dimensionales o también conocido como llaves compuestas. Y lo que ustedes ven aquí de amarillo vendrían a ser las métricas, estas vendrían a ser las variables, estas vendrían a ser las medidas que vamos nosotros a colocar para esta FAQ, ¿correcto? Muy bien, entonces, finalmente, pues esta viene a ser nuestra tabla de hechos y que quede claro que en lo que es una solución BI, jóvenes, aquí, por ejemplo, nosotros le ponemos key. Decimos producto key, si es cliente, cliente key, si es, por ejemplo, proveedor, proveedor key. Es decir, a cada una de las llaves le ponemos nosotros esa denominación, ¿ya? En una tabla de hechos, en una FAQ, no ponemos nosotros aquí el nombre del código transaccional. Eso también es importante que ustedes lo sepan. Por ejemplo, si tú tienes la tabla cliente en tu sistema OLTP, en la solución OLAP ya no digo la tabla clientes, digo la dimensión cliente. Y si bien es cierto, en la base de datos transaccional, la tabla cliente puede tener su código transaccional, que es código de cliente o COD-CLI. En una solución OLAP ya no viene ese campo código de cliente como llave primaria. Viene, pero viene como uno más, viene como un atributo más. Aquí se le crea una nueva llave primaria a esa tabla, que ahora se va a llamar dimensión cliente. Y generalmente por metodología, por forma de trabajo, le ponemos la palabra, en la llave primaria ponemos el nombre de la tabla, guión bajo, y luego la palabra key, que significa llave. Entonces, es probable que tú encuentres y que diga, no, cliente key, proveedor key, producto key, sí, porque así se le pone a nivel de modelamiento, se le pone de esa manera. Entonces, para nosotros, esto vendrían a ser pues las llaves múltiples, pero desde el punto de vista de una solución OLAP, a esto se le llaman pues llaves dimensionales. Entonces, cuando yo te diga llaves dimensionales en algún foro, de repente más adelante, jóvenes, explique usted qué es una llave dimensional. Simple, son llaves foráneas que tienen asignado el índice primary key o llave primaria, que no son otra cosa que llaves compuestas o llaves múltiples. Y lo que tenemos en la parte inferior, lo de amarillo, vendrían a ser las medidas o las métricas que siempre, jóvenes, van a estar en la tabla de hechos. Importante esto. Siempre las métricas, siempre las medidas van a estar en la tabla de hechos. Nunca vas a encontrar una medida en una dimensión, que quede claro. Las dimensiones no contienen medidas, solo lo contienen las FAQ o tablas de hechos. Una tabla de hechos también puede tener otros atributos de forma adicional, sí, eso también es válido. Ejemplo y definición de qué cosa es una dimensión. Pues antes de ir al ejemplo vamos a ver la definición. ¿Qué cosas son las dimensiones? Las dimensiones son básicamente áreas temáticas de las líneas del negocio o sujetos del negocio. Entonces, una dimensión es eso, es un área temática que representa pues un área o en este caso un proceso de negocio de la empresa o incluso un actor del negocio podría ser considerado una dimensión. Y aquí me dice lo siguiente, las dimensiones proveen un método general para organizar la información corporativa y estas están definidas como un grupo de uno o más atributos. También suelen estar separados y son distintos uno de otros, es decir, que no se comparten, que no comparten atributos. Dentro de cada dimensión se puede definir los niveles de agregación o sumarización para cada análisis. A estos niveles de granularidad se les caracteriza con el nombre de atributos. ¿Qué me quiere decir acá, profesor? Bueno, sencillo, que una dimensión
representa un área temática de la empresa, un área temática del negocio, que puede representar un actor del negocio, sí. Y me dice, un detalle, por favor, cada dimensión puede contener una serie de atributos, ¿ok? Dentro de cada dimensión, dice, se pueden definir niveles de agregación o sumarización para cada análisis. A estos niveles de granularidad se les caracteriza con el name, con el nombre de atributos. Conclusión, una dimensión tiene atributos y que pueden estar repartidos en un orden jerárquico. A esto se le llaman niveles de granularidad. ¿Ok? Bien, continuamos. Dentro de algunos ejemplos de lo que son dimensiones, aquí tenemos un ejemplo. Queremos analizar las ventas, dice. Analizamos las ventas, ¿sí? Y como queremos analizar las ventas, pues vamos a identificar algunas dimensiones. Yo quiero analizar, por ejemplo, las ventas. Cuando yo digo analizar las ventas, jóvenes, la métrica aquí sería el total de ventas. O sea, total de dinero, total de ventas. Esa sería la métrica. Ahora, yo tendría que preguntarle al gerente, señor gerente, ¿usted quiere analizar el total de ingresos por ventas, por concepto de ventas, el total de ventas? ¿Por qué tipo de análisis? ¿Por qué tipo de información quiere ver este total de ventas? Entonces me dicen, quiero yo analizar mi total de ventas que se ha generado por tienda, es decir, por tienda, por sucursal o por sede, dependiendo de cuántas tiendas tenga la empresa. También quiero analizar el total de ventas por vendedor. Ok, quiere saber cada vendedor cuánto es lo que ha vendido, ¿no es cierto?, en cada tienda. Ok, entonces ahí tenemos un segundo tema de análisis que vendría a ser otra dimensión, la dimensión vendedor. Entonces, hasta el momento tengo dos dimensiones, la dimensión tienda y la dimensión vendedor. Pero también el gerente me dice, mira, adicionalmente yo también quiero analizar el total de ventas, no solo por tienda, no solo por vendedor, sino también por producto. Eso significa que tendríamos la dimensión producto también en nuestro modelo dimensional. Y luego me puede decir también que quiere analizar las ventas por semana. Si me dicen por semana, eso significa que voy a tener la dimensión tiempo. No existe la dimensión semana. Ojo, la semana viene a ser un atributo. ¿De quién? De la dimensión tiempo. No te olvides, ¿ya? Adicionalmente también me dice, yo quiero analizar el total de ventas por departamento para saber en qué departamento es donde tengo más ingresos que se está generando, ¿no? Para saber dónde está, por decir, la venta máxima, puedo hacer una deducción, ¿no? Si es que tengo ese tipo de información a la mano. Entonces también tendría que tener la dimensión, claro está, departamento, ¿ok? Y también queremos analizar el total de ventas por marca, no solamente por producto, sino también por marca. Entonces, la marca también vendría a ser una dimensión. Y me dice, también deseamos analizar el total de ventas, no solamente por semana, sino también por mes, por día, por semestre, por bimestre, no sé, por trimestre. Ok. El hecho de que me diga que quiere analizar las ventas por semana, por mes, por día, estamos ya hablando de la dimensión tiempo, que quede claro. Y luego tenemos otro requerimiento que me dice, necesitamos hacer un análisis del total de las ventas también por territorio de ventas. El territorio de ventas viene a ser como la ubicación geográfica, por así decirlo. ¿Estamos? Por provincia, ¿no? Podría ser en este caso hacer referencia al territorio de la provincia, habría que analizar y preguntar si es que a eso se refiere en ese requerimiento, y eso también sería otra dimensión. Y también me dice, queremos analizar las ventas por país. Entonces ya me doy cuenta que la empresa no solamente tiene presencia en Perú, sino probablemente también en otros países. Entonces quieren analizar sus ventas por país, por tienda, por vendedor, por producto, por marca, por el tiempo, ¿no? De forma mensual, semanal, también inclusive podría ser hasta diario, ¿no? Por territorio de ventas, por departamento, etc. Entonces, nos damos cuenta que esta métrica, esta medida que es el total de ventas, pues va a ser analizado por todo un conjunto de datos, y este conjunto de datos no son otra cosa que las dimensiones que vamos a tener que crear. Se van a tener que crear necesariamente. Aquí tenemos, jóvenes, la dimensión tiempo. Si ustedes pueden observar, la dimensión tiempo es una tabla donde naturalmente se le va a asignar una llave
y esta llave, como yo te decía, es una llave independiente. Aquí yo tengo el time key, que significa que es el tiempo key, y esto es un campo que naturalmente pues tiene el tipo de dato int, entero, y es un identity. Sí, todas las dimensiones tienen un atributo que se define con el nombre de la tabla y la palabra key, y dicho sea de paso, es entero y es identity, o sea, se autoincrementa. Luego vamos a tener que crear el calendario dependiendo del requerimiento. Si me dicen quiero las ventas de los últimos 10 años, o sea, desde el 2010 hasta el 2020, pues tenemos que generar datos, o tenemos que insertar todo el calendario. Profesor, ¿tenemos que hacer todo el calendario? Sí, pero eso lo pueden hacer con un procedimiento almacenado, como un bucle, y con funciones de fecha tranquilamente armamos el calendario. No hay problema, eso se puede hacer. Y de cada fecha, pues tengo yo que, en este caso, extraer el día de la semana, el mes, el trimestre, el semestre y el año, ¿no? Entonces ahí tengo la dimensión tiempo. En el caso de la dimensión producto, como ustedes pueden observar, cuando tú creas una dimensión que no es otra cosa que una tabla transaccional, en el ejemplo que estoy aquí planteando que se llama la dimensión producto, esta dimensión producto tiene algunos atributos como es su código transaccional. Este es su código transaccional, este es su código de producto. Tiene también el nombre del producto, tiene el código de la categoría, el color, el estado, etc. Pero un detalle, una solución de inteligencia de negocios, una solución de business intelligence, él me dice, a mí no me interesa que tu tabla producto en tu base de datos transaccional haya tenido una llave primaria, haya tenido una llave transaccional. Pues aquí en el datamar, ese campo es simplemente un dato más. No es llave primaria. No pasa como llave primaria. Atención, jóvenes. Tienes que agregar una nueva columna. Tienes que agregar un nuevo campo que va a tener el nombre de la tabla de la dimensión producto, se llama producto key. ¿Y va a ser entero? Sí. ¿Y va a tener un atributo con valor identity? Sí, porque va a ser un identity. Debe ser un identity. ¿Ok? Así como tengan cuidado con ese detalle. Bien, también existen tipos de relaciones. Sí existen tipos de relaciones. Como por ejemplo, cuando hablamos de dimensiones, pues estas se tienen que relacionar, claro está. Y aquí tenemos una dimensión regular. Dentro de los tipos de dimensiones están una dimensión regular. ¿Cómo es una dimensión regular, profesor? ¿Cómo es esto? Pues tengo acá la dimensión cliente y tengo acá la dimensión tiempo. Y tengo naturalmente una relación entre ambos. Aquí dice, existe una llave foránea, ¿no? Un foreign key, una llave foránea, existe en la tabla de hechos. Y la tabla dimensional, o sea, hay un enlace, tengo la dimensión, en este caso tiempo, y tengo la dimensión cliente. Pero también tengo una fact, tengo una tabla de hechos. Entonces, cuando una dimensión, atención, se relaciona con una fact, cuando una dimensión se relaciona con una fact, se le llama que es una dimensión regular. ¿Quiénes serían dimensiones regulares? Pues la dimensión tiempo y la dimensión cliente. Aquí tengo una dimensión regular. La fact, que se llama en este caso tarjetas, pues no solamente se relaciona con la dimensión tiempo, también se relaciona con la dimensión cliente, también se relaciona con la dimensión vendedor y también se relaciona con la dimensión tipo de tarjeta. Y una consulta, profe. Perdón. En el tema del modelo dimensional no hay tablas, sino dimensiones, en todo caso. La dimensión cliente, dimensión tiempo. Son tablas, pero no son tablas relacionales, son tablas dimensionales y fact. Solamente cambia. Okay. Sigue teniendo cuando se relaciona en todo caso con una fact, tendría que ser la métrica. No. Las métricas son atributos libres, no son llaves foráneas, son atributos libres que están acompañando a la fact, aparte de las relaciones que existen con las otras dimensiones que se están relacionando. ¿Ok? No confundir, por favor, esa parte.
Repito, No, sé que se creaba así como en el Erwin, cuando unes una tabla y otra, se crea en la parte de abajo también como un atributo, algo así. Se genera como el código de, por ejemplo, el C postal, se genera parte de abajo también. No. A ver, vamos por partes. Las dimensiones son básicamente tablas del modelo transaccional. Que quede claro. Una dimensión es una tabla que viene del modelo transaccional, del modelo relacional. Ok, este señor se llamaba cliente. Allá se llamaba la entidad cliente, la tabla cliente. Aquí viene a llamarse la dimensión cliente. Probablemente, si es que tu base de datos está en inglés, lo pongas así, cliente-dim. Si está en español, yo le pongo dim-cliente, la dim cliente, la dim tiempo, la dim empleado, la dim producto. Y no es que todas las tablas las vas a traer del modelo transaccional y las vas a colocar en el datamart. Tampoco es así. Porque, por ejemplo, el pedido no es una dimensión. El pedido no es una dimensión. La factura no es una dimensión. La boleta de venta no es una dimensión. Las dimensiones son áreas temáticas de la cual se va a realizar un análisis, es lo que dice el concepto. Entonces, a mí, ¿a quién me interesa analizar? Al cliente, ¿a quién? A la marca, ¿a quién? A la categoría, ¿a quién? Al producto, ¿a quién? Al empleado, ¿a quién quieres analizar? A los proveedores, ¿a quién quieres analizar? Entonces, lo que tú quieres analizar como dato o como área temática, a eso se le llama dimensión. Y hemos dicho que esta dimensión puede ser una tabla transaccional. Sí, es una tabla transaccional, del modelo transaccional, que va a venir con todos sus atributos. Muy probable que venga con todos sus atributos, es verdad. Y adicionalmente le vamos a agregar una llave adicional, que se va a llamar, en este caso, nombre de la tabla. Le vamos a poner el nombre de la tabla, guión bajo y la palabra key. Si la tabla es la dimensión cliente, ok, la llave primaria será cliente key. Si la tabla se llama dimensión empleado, entonces la llave será empleado-key. Ese es el nombre que se le va a asignar. ¿Estamos? Las FAQ básicamente se van a crear en función a las métricas o a las medidas que se quieren crear dentro de esa FAQ. Puede ser una métrica, el stock total, la venta total, por ejemplo, la cantidad total de clientes, la cantidad total de unidades vendidas. Si no le quieres llamar cantidad, pues ponle total de unidades vendidas, número total de clientes, el número total de empleados. Quiero hallar cuál ha sido la máxima venta, la mínima venta, quiero hallar cuál ha sido la venta promedio, quiero como métrica también hacer un conteo de los pedidos anulados, quiero saber el total de pedidos emitidos o facturados. Entonces, todo lo que yo quiera medir del negocio es una métrica. Y yo tengo ahora que analizar esa métrica con qué otra dimensión guarda relación. En función a la métrica con quien se relacione, pues voy a tener mi modelo dimensional. Y hemos dicho que las FAQ, si bien es cierto, se van a relacionar con otras dimensiones según el requerimiento del negocio. También hemos dicho que esa FAQ o esa tabla de hechos va a tener llaves foráneas, sí, pero también hay que ponerle el atributo identificador principal, hay que ponerle también su índice primary key, para de esa manera tener llaves dimensionales. Aquí el concepto se llama llaves dimensionales. Si lo veo desde el punto de vista relacional, serían las llaves múltiples o llaves compuestas. Pero desde el punto de vista de lo que es una solución OLAP, una FAQ contiene llaves dimensionales. Ese es el término que deberíamos usar. ¿Estamos? Entonces, al final, pues son llaves compuestas. ¿Y quién tiene las llaves compuestas? Pues las FAQ. ¿Y qué tiene las FAQ? Pues las métricas, las medidas del negocio. Una métrica no lo vas a encontrar en una dimensión. Las métricas son las variables, son las medidas, lo que yo quiero medir del negocio, lo que yo quiero cuantificar del negocio. Eso que yo quiero medir se le llama métrica. ¿Y dónde va? En la FAQ o tabla de hechos. Hasta aquí, ¿estamos claros, Ramírez? ¿Ahora sí? ¿Preguntas? Sí, profe, sí. Ok, entonces eso es importante. Aquí lo que estamos revisando es cómo se le llama, qué nombre se le da a aquella dimensión que se relaciona con una FAQ.
simple dimensión regular. Ese es el término que lleva, es una dimensión regular. Al final es simplemente una dimensión. Aquí estamos explicando la forma de cómo es que se le denomina aquella dimensión que se relaciona con una PAC y que esta a su vez tiene relación con otra dimensión. Pues significa que tenemos dimensiones regulares. Aquí tenemos dos dimensiones regulares, según este ejemplo, según este contexto. Bien, ahora veamos otro tipo de dimensión, como por ejemplo el role-playing dimension. ¿Qué cosa es el role-playing? El role-playing, dice, es una dimensión que puede ser usada múltiples veces, una dimensión que puede ser reutilizada sobre el mismo cubo, sobre la misma medida. Se ve dos dimensiones distintas, como por ejemplo tenemos el tiempo y el tiempo fiscal. En este ejemplo, pues hay una dimensión tiempo que representa el tiempo como tal, que tiene sus atributos como, por ejemplo, es el año, el semestre, el trimestre, el mes. Esto vendrían a ser sus atributos de esta dimensión. Tiene su key, tiene su llave y adicionalmente, pues tiene por acá una FAQ, ¿no? Que es la FAQ que representa las tarjetas, pero hay una característica aquí, que este key termina enlazándose doble vez, o sea, termina enlazándose dos veces con la tabla FAQ de tarjetas, con la tabla de hechos, que este key va a representar, en este caso, el tiempo key y el tiempo fiscal. En este ejemplo lo han planteado de esa manera. Profesor, esto vendría a ser como cuando yo tenía la tabla, por ejemplo, ciudades, que tenía yo, me acuerdo, programación, ¿no? En un proceso, por ejemplo, de transporte, agencia de viajes, le decía ciudad de origen y la otra llave sería ciudad de destino. Y todo se amarraba a la tabla ciudad o la tabla distrito. Y teníamos, ¿no? el distrito de origen y el distrito de destino. Y este mismo ejemplo, donde tenemos que una tabla termina convirtiéndose en doble relación para otra tabla, pues aquí se le llama role-playing. Ese es el nombre que tiene, ¿no? Es una dimensión que podría en algún momento, según una casuística, en este caso, en este ejemplo, lo han planteado así, que manejan dos tiempos, un tiempo fiscal y un tiempo real, por ejemplo. Y adicionalmente, pues tienen otras llaves, como por ejemplo la dimensión cliente, con la cual también va a relacionarse esta FAQ, con la dimensión vendedor, con la cual también se va a relacionar esta FAQ, y también con la dimensión tipo de tarjeta, ¿no? Adicionalmente, pues tiene la métrica créditos concedidos y también tiene la métrica de pagos. Bien, ahora veamos otro tipo de dimensión, como por ejemplo la FAQ-dimensión, aquella tabla de hechos, ¿no? Que se relaciona con otra dimensión. Una dimensión basada sobre un atributo de una tabla de hechos. Vamos a ver cómo es esto. Aquí tenemos nuestra FAQ que se llama la FAQ tarjetas, pues tiene sus llaves dimensionales, tiene sus keys, ¿no es cierto? También tiene sus atributos, ¿no? Que en este caso vienen a ser las métricas. Pero, adicionalmente, sobre esta FAQ, mira, se le ha agregado un atributo. Pero ese atributo no necesariamente tiene, digamos, o alberga un valor numérico. Es una descripción, dice detalle de tarjeta. Yo asumo que acá dirá pues Visa, o dirá de repente Mastercard, o de repente dirá pues no sé, Diners Club, etcétera, ¿no? O sea, es básicamente un detalle el que tiene acá. Cuando tú tienes una FAQ que tiene las métricas que son producto de un cálculo matemático, pero adicionalmente encuentras un atributo como detalle, como descripción, a eso se le llama FAQ-dimensión. O sea, es una FAQ que tiene a la vez la característica de ser una dimensión por tener un atributo que no necesariamente es producto de un cálculo matemático. A esto también se le denomina, o también lleva el nombre de dimensión degenerada. Esta es una dimensión degenerada. ¿Por qué degenerada? Porque tiene ahí pues un atributo, ¿no? Que acompaña a la FAQ. Y ahora tenemos una dimensión denominada de muchos a muchos, many to many. Aquí es cuando se utiliza pues un grupo de medidas intermedias. ¿Pueden existir medidas intermedias? Sí, pueden existir medidas intermedias, como por ejemplo, tenemos acá una dimensión que se llama razón de ventas, y esta pues tiene dos llaves, ¿no? Su llave primaria y tiene otra llave más.
Pero aquí tenemos que esta dimensión se va a relacionar no solamente con la FAQ, ventas de Internet o ventas por Internet, así como también se va a relacionar con la FAQ que se llama en este caso Internet Sales Reason, o sea, es otra FAQ. Y si te das cuenta, esta se relaciona con ambas. Y es como si yo aquí estableciera una relación de esta FAQ con esta FAQ. Y el hecho de que se vinculen es como que tuviera una relación de muchos a muchos. En realidad, esta relación no es que se va a dar de forma física, no. Simplemente se está explicando la analogía de que podría, ¿no? Porque si te das cuenta, pues comparten las mismas llaves, comparte lo que es el Sales Order Number Key, que también lo tiene acá, y también comparte la llave que dice Sales Order Line número, ¿no? Número del orden de la venta, ¿no? Número de la línea del orden de venta, que también aparece por acá. Entonces, cuando una dimensión se enlaza con dos FAQ y estas pueden tener las mismas llaves, se dice que es una dimensión donde tenemos una relación de muchos a muchos. Y luego está la dimensión referenciada, pues es aquella referencia que se establece, ¿no? Entre básicamente dos dimensiones que a su vez una de ellas termina pues relacionándose con una FAQ. Es decir, es una dimensión que no está directamente relacionada con la tabla de hechos, pero sí maneja una referencia. Como por ejemplo acá yo tengo la FAQ que se llama Reseller Sales, ¿no? En este caso tiene este nombre. Y aquí tengo pues la dimensión Reseller, que a su vez se relaciona con otra dimensión llamada geografía. Entonces, si te das cuenta, yo digo, en una geografía pues hay uno o muchos registros, ¿no? de esta dimensión, y esta a su vez se relaciona con la FAQ. Pero es como que yo agarrara la FAQ directamente y la enlazara con geografía. Entonces, si yo relaciono esta con esta de acá, o sea, si hago este enlace, pues entonces tendría una dimensión referenciada, ¿no? En este caso, pues, por eso es que se representa de línea punteada, ¿no? Como que hiciera referencia el enlace directamente a esta dimensión. Pero en realidad no está vinculada de esta manera. ¿Podría yo relacionarlo? Sí, podría también relacionarse o establecerse ese vínculo. Eso va a depender de cómo queramos establecer nuestro modelo de nuestro data map. Bien, luego tenemos los atributos. ¿Y qué cosas son los atributos, profesor? Los atributos son una agrupación de elementos o ítems dentro de una dimensión. Sí, hemos dicho que una dimensión va a tener un conjunto de atributos, claro que sí. Y estos atributos representan generalmente categorías o clases de elementos que tienen el mismo nivel lógico dentro de una dimensión, donde todos los elementos de un atributo se relacionan con otros atributos de la dimensión. La finalidad de los atributos es ver la información de cada dimensión a diferentes niveles de detalle y agrupar los datos para ser analizados. Claro, definitivamente, pues la razón de ser de un modelo dimensional no solamente son jóvenes las dimensiones, no solamente son las FAQ, sino también los atributos que van a acompañar a esa dimensión. Y en ese sentido, me dice aquí que van a existir ciertas categorías o clases de elementos que tienen pues un nivel lógico dentro de una dimensión. Y esos elementos se le denomina pues los atributos que están relacionados, ¿no? Dentro de la dimensión. La finalidad de ver, en este caso, la información a detalle, por un orden jerárquico, lo vamos a ver a través de los atributos que va a contener, que van a existir en toda dimensión. Y de esa manera yo puedo agrupar los datos, agrupar la información para poder analizarlo en función al número y a la cantidad de atributos que tenga una dimensión. Ok, ahora hablemos de las relaciones. ¿Y qué cosas son las relaciones? Pues las relaciones son los atributos que existen dentro de una dimensión y estas están directamente relacionados unos con otros a través de los diferentes tipos de relaciones o entes antes definidos. A ver, acá me dice algo importante. Los atributos en diferentes dimensiones están relacionados unos con otros a través de los indicadores o variables del negocio.
Estos están definidos como intersección de las dimensiones. Son asociaciones lógicas de atributos dentro de una jerarquía definida por las instancias de atributos y transitivas dentro de una jerarquía. Un poquito complejo y de repente la definición, pues vamos a tratar de desmenuzar. ¿Qué cosa es una relación? Pues una relación es un enlace lógico, eso lo sabemos, es un enlace lógico que vamos a establecer probablemente entre dimensiones o inclusive puedo yo establecer una relación entre una dimensión y una factor, y eso va a estar en función a la lógica que yo estoy aplicando en mi modelo dimensional. En toda relación, jóvenes, vamos a encontrar ciertas, en este caso, ciertas jerarquías. Y aquí hay un concepto importante que dice que las relaciones son asociaciones lógicas que se establecen en los atributos dentro de una jerarquía que ha sido definida, ¿no? Y que naturalmente, pues, este tipo de relación podría ser de uno a uno, podría ser una relación de uno a muchos o de muchos a uno, e inclusive una relación de muchos a muchos. Claro está que nosotros no vamos a implementar relaciones de muchos a muchos, sino de uno a uno o de uno a muchos, según el caso que estemos analizando y que estemos representando en nuestro modelo dimensional. Luego tenemos el concepto de jerarquías. Hemos hablado ya anteriormente que una jerarquía pues tiene un nivel, ¿no es cierto? Un nivel de ordenamiento de los atributos. Y aquí me dice que las jerarquías generalmente están representadas por un orden, por un ordenamiento lógico dentro de la dimensión. Y aquí se encuentran formadas por los diferentes tipos de relaciones entre los atributos de una misma dimensión. Como convenciones del modelado, la jerarquía principal se dibuja verticalmente desde el atributo más superior, o sea, desde el que se encuentra en la parte superior, desde el más arriba, hasta el atributo más bajo, es decir, hasta el atributo que es más atómico. Y las jerarquías, en este caso que son características, se adicionan por los costados, es decir, podemos tener todo un agregado de datos que van a ir desde el dato principal, el dato digamos más grande, hasta el dato más pequeño, por así decirlo. También se le conoce como caminos de drill down o rule-up, en los famosos, también el famoso concepto, ¿no?, de rule-up. No sé si se acuerdan, en SQL Server había un comando que se llamaba rule-up, que te permitía hacer quiebres, por ejemplo, en una consulta de datos. Entonces, ese principio también se maneja aquí en el tema de jerarquías, que es el ordenamiento de los atributos. Para que esto pueda quedar de repente expresado de la mejor manera, comparto con ustedes esta imagen que creo yo vamos a poder entender qué cosa es una jerarquía. En este ejemplo vamos a darnos cuenta claramente que tenemos ¿cuántas jerarquías? A ver, ¿alguien me puede decir cuántas jerarquías hay en este modelo? Así, a ver si lo pueden detectar. ¿Cuántas jerarquías tenemos acá? Te ayudo con uno. Esto es una jerarquía. Mira, calendar year, luego viene el calendar quarter, el calendar month y el date. Esto es una jerarquía de datos. ¿Qué significa? El año calendario, el trimestre, el mes y el día. Acá tengo una jerarquía. ¿Cuál es el dato más grande? El año. ¿Cuál es el dato más pequeño que le sigue? El trimestre. ¿Cuál es el dato más pequeño que le sigue después del trimestre? El mes. ¿Cuál es el dato más pequeño que le sigue después del mes? El día. Eso es una jerarquía. Otra jerarquía sería, por ejemplo, el day of week, el día de semana. El día de semana, ¿no? Y con respecto al día. Eso es una jerarquía. El tipo de día, si es lunes, martes, con respecto al valor numérico del día, también sería otra jerarquía. Otro sería, pues, la semana, el número de la semana del calendario con respecto al día, también sería otra jerarquía. Y aquí tenemos otra jerarquía como, por ejemplo, el año fiscal, el trimestre fiscal, el mes fiscal, el fin de semana, ¿no? El fin de semana fiscal y el día. Entonces, podemos tener varias jerarquías. Según este ejemplo, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 jerarquías de datos. Aquí tengo 6 jerarquías distintas que todas se enfocan finalmente y aterrizan en el dato más pequeño, que en este caso es el día.
Aquí tenemos el ejemplo de una empresa. Tenemos, dice, una cadena de supermercados cuya actividad principal, ¿no? Cuya actividad que va a ser, digamos, objeto de análisis es básicamente la venta de productos. Y la información que me dan es la siguiente. Atención, jóvenes, a ver si me siguen con esta parte. Dice, en el ejemplo dice, se tiene información registrada sobre una venta. Se ha vendido 5 unidades del producto A en el almacén número 1. ¿Cuándo se vendió esto? El día 20 de mayo del 2015, por un total de $250,000. Entonces, me está hablando de que aquí tenemos una venta que representa $250,000, este es el total de las ventas, y de este total de ventas que se tiene, pues representan 5 unidades las que se han vendido del producto A, y que estas corresponden al almacén número 1. Para el análisis, interesa las ventas, dice, por producto en los distintos almacenes de la cadena. O sea, ¿qué cosa quieren analizar? Quieren analizar las ventas, ¿no?, por producto de las distintas cadenas de almacén que tienen, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí tenemos, hemos colocado en negrita, por ejemplo, el término unidades, porque unidades vendría a ser una métrica. Estamos hablando del producto, porque el producto sería una dimensión. Y estamos hablando del día, que vendría a ser en este caso la dimensión tiempo. Y aparte de la métrica unidades, también tendría la métrica total, porque aquí son dos cosas las que voy a medir, las unidades que se han vendido y el total de ventas. Y la otra dimensión, aparte de la dimensión producto y aparte de la dimensión tiempo, tendría la dimensión almacén. Conclusión, en este ejemplo tenemos 3 dimensiones: dimensión tiempo, dimensión producto y dimensión almacén. Y cuando hablamos de métricas, según el ejemplo, tendríamos 2 métricas. La métrica unidades, el total de unidades, y el total de las ventas, que en este caso representa el dinero. Como solución al caso planteado, entonces ya estamos aquí separando, mira, del enunciado, lo que yo te dije, ¿no? Estamos separando del enunciado. ¿Cuáles son las dimensiones? Pues sería la dimensión producto, la dimensión almacén y la dimensión tiempo. Y como medidas o como métricas tendría pues el importe y el total de unidades. Finalmente, esto quedaría el modelo de la siguiente manera, como ustedes pueden aquí observar. Tendría yo acá la dimensión tiempo, tengo la dimensión almacén y tengo la dimensión producto. Estas 3 dimensiones se relacionan a esta tabla de hechos que representa la ventas. Tenemos las métricas importe y el total de unidades como métricas, y cada dimensión, claro está, tiene sus propios atributos. Por ejemplo, la dimensión almacén tiene su almacén key, está la ciudad, está la región, está el tipo de almacén, está la descripción del almacén. La dimensión tiempo pues tiene lo que es el tiempo key, tiene el año, tiene el semestre, tiene el trimestre, tiene el mes, tiene también lo que es el número de la semana y tiene también lo que es el número del día, en este caso que representa, ¿no? Y finalmente, pues en la dimensión producto tenemos el producto key, tenemos el número de producto, tenemos también el tipo de producto, tenemos, por ejemplo, como atributo, han considerado ahí el departamento, la categoría, la descripción y también está la marca. Bueno, son atributos que se han considerado para este ejemplo. No sé si hasta aquí, jóvenes, hay alguna pregunta, alguna consulta. ¿Estamos claros? Entonces, esta sería un poco la solución al ejemplo planteado. Entonces, las dimensiones, desde lo que se puede analizar la actividad, esas son las dimensiones, desde lo que se pueden analizar la actividad. ¿Cuál es la actividad? Pues la actividad tiene que ver con el objeto de análisis. La actividad es lo que realmente queremos analizar, que son básicamente una serie de indicadores que intentamos cuantificar, como es el total de las ventas, el total del importe y el total de unidades que se han vendido. Entonces, estas vienen a ser las métricas y eso sería el objeto del análisis. Ese sería el objeto de estudio que en este caso tendríamos nosotros que considerar para nuestro modelamiento dimensional. ¿Ok? Bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestra actividad de aprendizaje. No sé, jóvenes, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta o alguna consulta? ¿Estamos claros con el tema?
Ha sido más que todo revisar un poco el tema de lo que era el modelamiento dimensional, revisar qué cosa era una dimensión, revisar pues qué cosa era una FAC, qué cosa pues qué representa una jerarquía de datos. Son conceptos que ustedes tienen que manejar en este tema de lo que es una solución de business intelligence. Bien, jóvenes, si no hay preguntas, eso sería todo de mi parte y nos vemos la próxima semana. Tengan buen fin de semana. Chau, chau. Nos vemos, profe. Nos vemos, cuídense. Hasta luego. Luego, profe.